Los salmos son cánticos. Eso es lo que son. Se ha dicho que el libro de los salmos es el himnario del pueblo de Israel. Muchos de los salmos fueron escritos por el rey David. Al rey David se le conoce como el dulce cantor de Israel. Pero también hubo otros salmos escritos por otros autores. Este es un salmo de Asaf. Asaf fue un siervo del Señor. Era el director de música, el ministro de música en el tabernáculo y en el templo. Y en este salmo no podemos evitar ver que nos está dando toda la historia de Israel desde Jacob, cuando está en Egipto con su descendencia, los 400 años de esclavitud, su liberación, su peregrinación en el desierto, hasta los tiempos de los jueces y hasta el rey David. Todo eso cubre el Salmo 78. Y al leerlo, yo no sé usted, pero al leerlo resaltan dos características muy notables. Primeramente, la tendencia de la rebeldía y la necedad del pueblo de Dios. Resalta de cómo vez tras vez el pueblo como que se ponía bien con Dios un poquito de tiempo, pero otra vez se olvidaban de Dios, otra vez le provocaban, le tentaban, no creían, dudaban, y se rebelaban contra Dios. El pueblo de Israel era tendencioso a olvidarse de Dios, a no creerle a Dios, a tentar, a atreverse a tentar a Dios, a cuestionar a Dios, a quejarse con Dios, a desobedecer a Dios, hasta poner ídolos primero antes que Dios. Y eso se ve al leer el Salmo 78, resalta de cómo vez tras vez el Señor en su paciencia y dándoles otra oportunidad, pero otra vez se olvidaban de Él, otra vez lo tentaban y lo provocaban a ira, ¿verdad? También otra característica que resalta es la paciencia y la fidelidad de Dios para con su pueblo. Amén. Amén. Dios es misericordioso. Dios es paciente, ganó dar más, es la verdad. Dios es grande en misericordia. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y que solo por eso no hemos sido destruidos nosotros. No hemos sido acabados. ¿Cómo dice ahí? Consumidos por sus misericordias que son nuevas cada mañana. También otra cosa que sabemos y nos damos cuenta es que qué bueno que Dios cumple sus promesas y las cumple muy aparte de la fidelidad o infidelidad de su pueblo. Porque Dios, por amor a su nombre, dice la Biblia, porque Él es Dios y porque cumple lo que promete, Él siempre cuidó de su pueblo. Él prometió cuidar de ellos. Él los pastoreó, dice la Biblia, con la pericia de sus manos, con la experiencia, con la sabiduría, con sus propias manos pastoreó a su pueblo, a pesar de que su pueblo tanto se rebeló contra Él. Qué bueno que Dios es fiel, ¿verdad, hermanos? Amén. Y la otra característica que resalta de Dios aquí es que Dios es amor. Amén. Qué bueno que Dios nos ama. Y la Biblia dice que aunque nosotros no le amemos, Él nos ama a nosotros. Y su amor no cambia. Y sabe que usted y yo no somos diferentes al pueblo de Israel, somos muy parecidos. Como cristianos, ahora somos pueblo de Dios, dice la Biblia. Y también somos tendenciosos por nuestra propia necedad a ser desobedientes, a ser rebeldes, a olvidarnos de Dios. Pero qué bueno es que nuestra salvación no depende de nosotros, depende de la fidelidad de Dios, depende de su palabra. Y Él no cambia, y Él cumple sus promesas. Amén, hermanos. Amén. Todo lo que sucedió a Israel, la Biblia dice que fue escrito para nuestro ejemplo, para amonestarnos a nosotros. Mire 1 Corintios 10.
O sea que cuando vamos al Antiguo Testamento y estudiamos la historia de la nación de Israel y todo lo que sucedió con ellos, no estamos perdiendo tiempo, hermanos. No estamos leyendo historias irrelevantes a nosotros. ¿Y esto de qué me sirve a mí? De mucho. El Señor lo dejó ahí para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo, para amonestarnos a nosotros. Primera a los Corintios 10, ¿ya lo encontró? Sígame con su vista, versículo 1. Perdón, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Amén. La peña de Oreb era una figura de Cristo que fue partido por nosotros, que es el agua de vida. Y a propósito, también Cristo es el pan que descendió del cielo. Entonces el maná, el pan que les caía del cielo, también es una figura de Cristo. Cristo lo dijo en Juan capítulo 6, yo soy el pan que descendió del cielo. El que comiere este pan nunca tendrá hambre, tendrá vida eterna. Amén. Versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como, ¿qué dice? ¿Para quiénes? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hay muchos cristianos hoy en día que están jugando a cristianos. No se ponen en serio en las cosas del Señor. Y dice, eso es exactamente lo que hizo el pueblo de Israel. Deberías de ver la historia de ellos para que vean lo que les sucedió por andar jugando y no ponerse en serio. Amén. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hoy en día los cristianos tristemente viven hasta peor que los incrédulos. Y andan viviendo en fornicación y adulterio. Como que si no conocen la Biblia, como que no tienen temor de Dios. Y yo creo que eso es la razón. No tienen temor de Dios. Versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto. Hermanos, fíjense cómo... si vemos la historia de Israel en el desierto, vemos que muchos ejemplos, muchos errores que cometieron, muchos pecados que cometieron, pero aquí el Señor nos da una lista selecta de ejemplos de cómo ellos desobedecieron, cómo ellos se rebelaron, cómo ellos pecaron. Y entre todas las cosas menciona la murmuración. Amén. Dios pone igual de serio la murmuración como la fornicación. Tenga cuidado con lo que anda hablando. Tenga cuidado con el chisme. Tenga cuidado con la calumnia. Tenga cuidado con las críticas, porque Dios escucha las murmuraciones. Amén. Y si usted lee en el Antiguo Testamento, dice que el pueblo estaba murmurando en sus tiendas, en lo privado de sus tiendas, ahí estaban murmurando, pero Dios escucha todo lo que decimos en la privacidad de nuestra casa. Amén. Entonces dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto. Y estas cosas, mire, léalo conmigo, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y termina diciendo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ten cuidado, porque tú también puedes cometer los mismos errores que ellos cometieron. ¿Verdad, hermanos? Entonces todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, todo con respecto a Israel, los patriarcas, los profetas, no está ahí nada más
porque está ahí algo que es irrelevante, que no tiene que ver con nosotros. No, tiene mucho que ver con nosotros. Se dejó ahí para nosotros aprender. Sabe que uno puede aprender no solamente de lo bueno que hace gente, pero también de lo malo, de los errores de otros, aprender para uno no cometer también los mismos errores. Y a eso está aludiendo 1 Corintios capítulo 10, que hay que aprender de ellos. Entonces, ¿qué podemos aprender de este Salmo 78? Hay un versículo clave en este Salmo, en el cual se encuentra una palabra clave y una enseñanza muy importante. Una advertencia para nosotros como cristianos y particularmente como iglesia. Es el versículo 41, Salmo 78, 41. Dice aquí, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Esa palabra provocaban es la palabra clave. Provocaban al Santo de Israel. Una vez más, aquí podemos ver la tendencia pecaminosa, rebelde y necia del pueblo de Dios. Mire versículo 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. La palabra clave aquí es provocaban. En el hebreo es la palabra tabah, T-A-B-A-H, tabah. ¿Qué quiere decir? Esa palabra quiere decir, oiga bien, contristar. Literalmente quiere decir contristar. Quiere decir también confundir. ¿Y sabe qué más quiere decir? Quiere decir limitar. Limitar. Así se tradujo en la versión en inglés. La King James Version dice, they limited the Holy One of Israel. Limitaron al Santo de Israel. Aquí se tradujo al español provocaban. Pero la palabra raíz, la palabra en hebreo, quiere decir contristar. Quiere decir confundir. Yo creo sinceramente que a veces Dios está en el cielo viéndonos y rascándose la cabeza. Si Dios tuviera cabeza y tiene pelo, ¿verdad? Quizás ya se le cayó el pelo a Dios nosotros le hemos sacado las canas, yo no sé. Pero me imagino a Dios rascándose la cabeza muchas veces y diciendo, no entiendo a este hijo mío. No entiendo a esta hija mía. No ha visto todas las bendiciones que yo he hecho en su vida. Todas las veces que le he contestado, que ha visto mi mano obrar en él, en su familia. ¿Y por qué se porta así? Y obviamente sabemos que contristar es poner triste. Y otra definición de esa palabra tabá quiere decir limitar. Yo pregunto en esta noche, ¿podrá un hombre limitar a Dios? ¿Podrá un pueblo limitar a Dios? ¿Podrá una iglesia limitar a Dios? Cuando hablo de limitar a Dios, estoy hablando de limitar sus propósitos, de limitar sus intenciones. Tristemente, sí. Si Israel pudo limitar al Santo de Israel, usted y yo también podemos limitarlo. Dice en Jeremías 29:11, Dios hablando a su pueblo de Israel, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios le estaba diciendo al pueblo, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien, no de mal. Yo no les quiero hacer mal, les quiero hacer bien. Tengo buenos planes para ustedes, buenos pensamientos para ustedes. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Mira allá en Lucas 13:34. Lucas 13:34.
Jesús dijo en Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mire esto que dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y no quisiste. ¿Cuántas veces te quise recoger? Te quise proteger. Te quise ayudar. ¿Cuánto ha sufrido el pueblo de Israel? ¿Cuánto sufrió bajo los filisteos? ¿Cuánto sufrió bajo los amonitas y los amorreos? ¿Cuánto sufrieron bajo las manos de Nabucodonosor, los asirios? ¿Cuánta matanza de judíos hicieron esos emperadores, esos imperios? No se diga recientemente Hitler, 6 millones de judíos, el holocausto. ¿Cuánto ha sufrido el pueblo de Israel? Y Dios, Cristo, porque Cristo es Dios, amén, hermanos, está diciéndole a Israel, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos bajo sus alas, cubrirte, ayudarte, protegerte, pero tú no quisiste? ¿Sí me está siguiendo? Al cristiano y a la iglesia, allá en 1 Corintios 2:9 dice la Biblia, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No te imaginas los planes que yo tengo para tu vida, le dice al cristiano, le dice a la iglesia. No te puedes imaginar las cosas que quiero hacer con tu vida, en tu iglesia, con tus hijos, con los hijos de tus hijos, con aquellos que me aman, con los que son escogidos, con los justos, con los creyentes. No te imaginas lo que quiero hacer. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros y a través de nosotros, con su iglesia. Mire Juan capítulo 14, versículo 11. Juan capítulo 14, versículo 11. Juan 14, 11. Aquí Cristo está hablándole a sus discípulos. Y les dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo. Esa palabra de cierto quiere decir te aseguro. Te aseguro. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¡Wow! Está dando su palabra el Señor, y el Señor cumple su palabra. Él quiere hacer cosas aún mayores de lo que nos imaginamos. Él quiere que nosotros, sus discípulos, su iglesia, vea aún más grandes cosas para la gloria de Dios de lo que Él hizo en su tiempo en la tierra. Amén. Él dice, yo quiero contestar tus oraciones. Amén, hermanos. Sin embargo, nosotros, al igual que Israel, muchas veces limitamos los planes y los propósitos de Dios. Miren Mateo capítulo 13. Oh, hermano, este mensaje es para usted y es para mí, es para nuestra iglesia, es para todos. Yo no quiero limitar a Dios. Yo no quiero ser el culpable que Dios no pueda hacer más por mí, por mi familia, por mis hijos, a través de mí, de nuestra iglesia. Amén. Mateo 13, versículo 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no, mire lo que dice el versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.
Estamos hablando de su tierra, de Nazaret. Cuando fue allí, no pudo hacer mucho por la incredulidad de ellos. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Cómo es que el cristiano limita a Dios? ¿Cómo es que el cristiano limita a Dios? Mire Hebreos 3, versículo 7, y vamos a ir rapidito porque me queda poquito tiempo. Hebreos, capítulo 3. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la, ¿qué dice? Provocación. Mire, usa la misma palabra. En el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y dieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Se acuerdan? Que toda esa generación se quedó dando vueltas en el desierto y no entró. No porque Dios no podía introducirlos a la tierra, no es porque Dios no quería, porque ellos dijeron no. ¿Se acuerdan? Versículo 12, mirad hermanos, ya está dirigiéndose a nosotros creyentes, mirad hermanos. Esa palabra mirad, ¿qué quiere decir en la Biblia? Ten cuidado. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí vemos 7 maneras de cómo el cristiano, si no tiene cuidado, limita a Dios, contrista a Dios. Amén. Confunde a Dios. Número 1. Cuando endurecemos nuestro corazón a la palabra de Dios. Cuando endurecemos nuestro corazón a la palabra de Dios. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén, hermanos. Lo repite en el versículo 15 y lo repite en el capítulo 4, versículo 7. 3 veces repite, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Así es como limitamos a Dios cuando endurecemos el corazón al escuchar la palabra de Dios. Hermano, cuide su corazón. Mantenga un corazón blandito, tierno. No endurezca su corazón. El pecado endurece el corazón. Amén. Cuando escuchamos y no obedecemos, el resultado es el endurecimiento del corazón. Cuando no respondemos a la palabra, cuando no obedecemos inmediatamente, cuando no reaccionamos positivamente a lo que la palabra de Dios nos está exhortando que hagamos, el resultado siempre va a ser corazón endurecido. Y Dios no puede hacer muchas veces más, no porque no quiera, sino porque nosotros lo limitamos, porque somos duros de corazón. Amén. Segundo, cuando somos de doble ánimo. Cuando somos de doble ánimo, ahí dice en Hebreos 3 y versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Eso quiere decir que siempre andan con que sí, con que siempre no,
con que ahora sí, con que siempre no. Doble ánimo. Amén. Allá adelantito en el siguiente libro, en Santiago capítulo 1, dice que debemos de creer cuando, no dudar cuando oramos o le pedimos a Dios sabiduría, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El Señor Jesucristo dijo claramente que tú sí sea sí y que tú no sea no. Ya déjate con que ahora sí le juro, Dios, ahora sí me pongo bien. No, simplemente hazlo. Amén. Sé de decisión, deja de andar con un cristianismo emocionalista, según tus emociones que suben y bajan, van y vienen, que hoy sí sientes ganas de ponerte bien, mañana no. Eso limita a Dios. Dios no puede hacer más, no porque Él no quiera, sino porque nosotros lo limitamos. Por ser de doble ánimo, por no ser decididos, por no estar firmes. Amén, hermanos. ¿Cómo es que el cristiano limita a Dios? Número 3, cuando no cuidamos nuestro corazón. Dice en el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces dice, mira tu corazón, que no sea un corazón malo. Eso está hablando de pecado no confesado. Amén. Cuida tu corazón. Hermanos, el pecado es dañino, el pecado es como un cáncer, no puedes dejarlo allí. No lo puedes dejar ahí, tiene que extirparse, tiene que sacarse. Amén. Aquellos de ustedes que están pasando por eso de cáncer o conocen gente que ha pasado por cáncer, usted sabe, la meta es erradicar ese cáncer, atacar ese cáncer, ya sea con tratamientos, operación, sacarlo, pero lo dejas ahí, te va a matar. Así es el pecado. ¿Cómo es que nos acostumbramos a andar con pecado y no confesarlo? La Biblia dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es más, le hacemos a Él mentiroso por decir que que estamos bien, que no tengo nada de qué arrepentirme. No, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando no cuidamos el corazón y dejamos pecado ahí, hermanos, limitamos a Dios. Dios no puede hacer más. Dios no puede contestar oraciones. Dios no puede hacer milagros en nuestra vida. Dios no puede obrar en nosotros porque Dios no puede tener parte con el pecado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. ¿Cómo es que el cristiano limita a Dios? Número 4, cuando nos dejamos o vamos apartándonos de Dios. Dice ahí mismo en el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Juan 15, 4 y 5 dice bien claro, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos si no permanece en la vida, así vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay que cuidar la comunión con el Señor. Santiago 4:8 le escribe a creyentes, acércate a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios nunca es el que se aleja, nosotros somos los que nos alejamos de Él. Limitamos a Dios. Número 5, ¿cómo es que el cristiano limita a Dios? Cuando menospreciamos la exhortación o las exhortaciones. Dice el versículo 13, ahí en Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Necesitamos la exhortación cada día. No se diga, hermanos, la iglesia no se congrega cada día, pero la Biblia dice que necesitamos la exhortación cada día. O sea que no hay demasiada iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento se congregaban todos los días, dice la Biblia, todos los días en las casas y por las calles. No cesaban de predicar a Jesucristo, enseñar y predicar a Jesucristo. Pero se nos hace mucha iglesia, miércoles y domingo. Y cuando el pastor se le ocurre que el domingo en la tarde hay otro servicio más.
Y la Biblia dice que debemos de exhortarnos cada día los unos a los otros. Necesitamos la exhortación, porque somos criaturas, somos tendenciosos a olvidarnos de Dios, somos tendenciosos a rebelarnos contra Dios, somos tendenciosos a ser desobedientes. Por eso necesitamos la exhortación todo el tiempo. Amén. 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 ¿Y dónde es el mejor lugar para ir a ser exhortados? Pues la iglesia. Por eso dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Primera Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías. ¿Qué es la profecía? Es la exhortación. No la menosprecies. Y luego dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Muchas veces limitamos a Dios por nuestra indiferencia, nuestra apatía a la predicación de la palabra de Dios, a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué no viene a la escuela dominical, hermano, hermana? ¿Ah? Ya llega bien campante a la hora del servicio. ¿Por qué no viene a la escuela dominical? ¿Qué es más importante que usted se alimente espiritualmente el día del Señor? No dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La hermana Tania Vence aquí estuvo el domingo en la escuela dominical. Llegó un poquito tarde, pero llegó. Me mandó un mensaje el sábado porque no llegó a la reunión de damas porque se quedó dormida, porque trabaja en la noche. Dijo, pastor, me quedé dormida, sí quería ir, me quedé dormida. Y le dije, hermana, le estoy diciendo lo que le mandé a decir a ella. Le dije, hermana, le agradezco por su sinceridad y respeto mucho el hecho de que usted hace el esfuerzo de venir los domingos al servicio a pesar de que viene desvelada. Le dije, pero le quiero exhortar, no le afloje, hermana. Haga el intento de venirse desde la escuela dominical, aunque sea un sacrificio para usted, porque sus hijos están creciendo, su carácter está siendo formado y se está enseñando en la escuela dominical lecciones que les pueden ayudar mucho a ellos, a usted. Y me dijo, tiene razón, pastor, gracias por el consejo, voy a hacer la lucha de estar allí. Sí, hay que hacer la lucha. Sí, cuesta algo. Pero es porque le damos la importancia a aprender de la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿qué otra cosa más importante tiene que hacer a las 10 de la mañana el domingo? Al menos que esté trabajando durante esa hora. Pero si es por flojera, y creo que me temo que eso es, muchos son flojos para levantarse temprano y llegar a las 10 a la escuela dominical. Y ese es el ejemplo que le está dando a sus hijos, que no es tan importante la escuela dominical para venir temprano. Pero estamos menospreciando las profecías y limitamos a Dios, porque Dios quisiera hacer mucho más, no solamente contigo, sino con tus hijos y más adelante con los hijos de tus hijos. Pero con ese ejemplo que le estás poniendo, con ese cristianismo flojo, desinteresado, ¿qué crees? ¿Que ellos van a ser más espirituales que tú? ¿Que ellos van a subir más arriba de ti? ¿Que van a ser mejores cristianos que tú? Nada más porque, ojalá que así sea, porque ya le he pedido a Diosito por ellos. No, los hijos aprenden de nuestro ejemplo. Amén. Así es. Muy cierto. Yo ahorita me siento que estamos mal, resbalados espiritualmente, porque no tenemos servicio por la noche cada semana. Y mis dos hijas van al servicio en la mañana y en la noche. Sus iglesias tienen servicio por la noche. Y mientras ellas están en la iglesia, estamos ahí viendo una movie o viendo un programa en la televisión o algo. No estamos aquí en la iglesia. Pero ¿sabe por qué van el domingo en la noche? Porque así les enseñamos, así les instruimos. Ya tienen la costumbre, tienen la convicción de que van a la escuela dominical, van al servicio de la mañana, van al servicio por la tarde, van el miércoles a la noche. Ahí están en la iglesia. Porque eso es lo que les inculcamos, a no menospreciar las profecías. Limitamos a Dios, hermanos. Limitamos lo que Dios quiere hacer. Esta mañana nos envió una foto, mi hija nos envió una foto de mi nieto Lucas, que llegó de la escuela y fue rápido a cambiarse a su recámara y a peinarse. Solito se peinó y se arregló y bien contento para llegar temprano a la iglesia hoy, porque hoy hay programa de niños.
Y pues era bien temprano, eran como las 4:30 de la tarde. Digo, todavía no, todavía es temprano, todavía falta. Pero ya estaba listo para irse a la iglesia, miércoles en la noche. Eso no sucede nomás porque así lo queremos. Cuesta el hábito, la fidelidad, la obediencia de estar allí. La clase de cristianos que sus hijos van a ser cuando sean adultos va a depender gran parte lo que usted les inculcó con su ejemplo. Amén. Pero limitamos a Dios cuando menospreciamos la exhortación, las profecías, la enseñanza de la palabra. Y número 6, limitamos a Dios cuando desobedecemos. Cuando desobedecemos, dice el versículo 16 en adelante, dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Lea después Efesios 4, 17 al 31. No lo vamos a leer ahorita, pues ya no hay tiempo, pero lo tengo en mis notas. Efesios 4, 17 al 31 nos dice de cómo debemos de vivir ahora que somos hijos de luz y cristianos. Y hay muchos mandamientos ahí para el cristiano. Y en medio de todo eso, ya casi al final de ese pasaje dice: y no contristéis al Espíritu Santo. No lo limites, porque no estás dispuesto a obedecer, de cómo debe de vivir un cristiano. Léalo, por favor. Ahí habla de no guardar rencor, de perdonar. Ese también es un mandamiento. Pero algunos de ustedes se dan el lujo de andar con amargura, con resentimiento, no perdonan en su corazón. Y piensas que todo está bien con Dios y que Dios va a contestar tus oraciones y que Dios te va a bendecir. Tú solito, tú solita, con esa actitud estás limitando lo que Dios puede hacer en tu vida. Amén. No estoy mintiendo. Lea Efesios 4, 17 al 31. Ahí está. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y por último, número 7. ¿Cómo es que el cristiano limita a Dios? Cuando somos incrédulos. Cuando no vivimos por fe, no ejercemos fe. Dice el versículo 19 para terminar, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dice Hebreos 10, 35 al 39 que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, que el que retrocediere no agradará a mi alma, dijo de Dios. Y luego dice el capítulo 11, versículo 1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice: mas el justo vivirá por fe. Y por incredulidad limitaron a Dios. No pudo hacer más con esa generación por incredulidad, por falta de fe. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Termino diciendo esto: queremos que Dios obre en nuestras vidas. ¿Quiere que Dios obre en su vida? ¿Quiere que conteste oraciones? ¿Quiere que obre en la vida de sus hijos, de su familia? ¿Queremos que Dios obre a través de nuestra iglesia con toda libertad? ¿Estaremos usted y yo limitando a Dios? En este asunto de la oración, el sábado vamos a estar aquí, otra vez temprano, antes de las 10, para orar por esta lista de oración. El Señor dijo en Santiago 4:2, no tenéis porque no pedís. Y algunos de ustedes aquí tienen nombres que usted invitó. Va a ser tiempo para venir a orar colectivamente por nombre por sus invitados. A lo mejor ya hubieran venido, pero nosotros con nuestra falta de oración limitamos a Dios. Nuestra falta de fe. ¿Sí me está siguiendo? Nada, no tengo tiempo para ir a orar. Estoy ocupado, tengo otras cosas que hacer. Sí, por eso Dios no hace más. No tengo tiempo para ir a la escuela dominical. Sí, por eso Dios no hace más. Amén, hermanos.
Yo estoy tratando de ayudarle. Yo sé que lo que estoy diciendo a algunos quizás no les está gustando mucho, pero no lo estoy haciendo porque quiero hacerle sentir mal. Yo quiero ayudarle. Esto es para mí también. Yo no quiero estar limitando a Dios. Tengo que cuidar estas cosas. Limitaron al Santo de Israel. Eso es lo que significa significa la palabra provocaron al Santo de Israel. Lo contristaron, lo confundieron, lo limitaron. Dios muchas veces, Dios dice, no te imaginas lo que yo quiero hacer en tu vida, los planes que tengo para ti. Pero si no cuidamos esas cosas, si no aprendemos de lo que el pueblo de Israel hizo para limitar a Dios, puede ser que nosotros también estamos limitando y por eso no puede hacer Él más con nosotros. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra.